Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Qué bueno cantarle al Señor, ¿verdad? Decirle al Señor, vendré a tu casa. ¿Cuántos quieren entrar a la presencia del Señor? Y sobre todo siempre que nuestras oraciones y nuestro clamor sea escuchada por Él. Yo creo que es el anhelo de todo cristiano, querer que tus oraciones sobrepasen este techo y lleguen a la presencia del Señor. Hay uno de los tantos versículos que me gusta repetirme a mí en todo el día, de muchos, y una de ellas es el libro de Proverbios 4:23. Siempre le digo, sobre ese pasaje dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, ¿no? Es uno de los versículos que cada día me repito, Señor, sobre todas las cosas guardadas, guarda mi corazón, guarda mi corazón. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estamos atravesando una sociedad muy diferente a la que era la mía o lo que era de mi padre. Una vez me acuerdo que les compartí, les decía, bueno, yo fui educado de otra manera, donde un tiempo crecí allí en el campo. Un año me llevaron mis padres, un año y medio más o menos. Yo me acuerdo de la gente de niños de 12, 13 años, pasaban a 1 kilómetro, estaba medio kilómetro y te extendían la mano desde lejos, te decían hola, ¿no? Y algunos te saludaban y decían tío, tía, a pesar que no era su tío, ¿no? Pero esa era la educación que le dieron sus padres a ellos. Pero hoy en día sacarles un saludo a los hijos es un poco difícil, ¿no? Y por eso le decía, estamos viviendo ese tiempo y donde yo creo que debemos decirle al Señor, guarda mi corazón. Guarda mi corazón, cuídame de todo tipo de contaminación, la televisión, el internet, ¿no? Y pienso que cada día debe ser nuestro ruego al Señor. Pero ¿qué guardamos nosotros? Usted puede guardar un montón de cosas en la vida mientras está atravesando en esta tierra, pero estamos de paso. ¿Sabían eso, no? Estamos de paso en esta tierra. Usted puede guardar dinero, oro. ¿Quién tiene oro? Oro. Los billetes ya hoy en día los guardan debajo de la cama, decían antes, no sé si seguirán igual, no los guardo, pero en el banco nadie confía. Pero también puede guardar muchas cosas en su corazón. Y de una de ellas es, como le puse, falta de perdón. Porque usted puede guardar resentimientos en su corazón, ¿no? Estoy seguro que en alguna etapa de su vida, de lo que usted ha atravesado, ha tenido experiencias dolorosas, ¿no? Puede ser por su amigo, su vecino, su familiar, incluso tal vez más cercano, alguna vez le hizo un daño. Pueden ser las circunstancias, pueden ser un montón. Tal vez usted le prestó dinero a alguien o a su familiar y no lo quiso devolver y usted comenzó a guardar un resentimiento hacia esa persona. O simplemente tal vez por el hecho de que alguien le tira la basura ahí en la puerta y a usted no le agrada, no le gusta que le tire y usted guarda resentimiento y dice no. Yo creo que no hace como don Ramón, le tira la basura igual, ¿no? La basura hacia la puerta de doña Florinda, ¿no? Pero a veces dan ganas. O tal vez a veces cuando justo usted quiere descansar un fin de semana, el vecino comparte su música con usted y usted tiene ganas de ir y tirarle una bomba ahí. No, a mí se me ha pasado un montón de veces como quisiera treparme al árbol y cortarle la electricidad. Y yo sé que a todos eso les ha pasado. Pero capaz una vez no. Pero capaz la frecuencia, constantemente eso hace que usted se enoje, ¿no? Se enoje y guarda un resentimiento y a veces sale y no lo quiere ni saludar, no lo quiere ni ver. Pero bueno, eso está hablando de otras personas que no son cristianas. Obviamente ustedes que son, obviamente le saludan, lo abrazan, ¿no? Y si le tira la basura, usted lo levanta, lo pone al cesto para que al día siguiente el carro se lo lleve, ¿verdad? Pienso que debe ser el acto de cada uno de nosotros. Y por eso les decía que mis oraciones de mí siempre son, Señor, guarda mi corazón, de todas, porque yo también tengo vecinos de ese tipo. Yo sé que usted también los tiene, ¿no? Y ahora, humanamente, hermanos, es muy normal guardar rencor contra alguien, ¿no? Y sobre todo, después de todo lo que ha pasado, anhelar también venganza.
O sea, hacerle lo mismo a las personas. Hacerle lo mismo a tu vecino, hacerle lo mismo a tu hermano. O aquel que te hizo daño, como te decía, puede ser un familiar y es natural de la persona. Hacerle lo mismo, dice alguien, ¿no? Hacerle lo mismo. ¿No? Págale con la misma moneda. Y a veces ese tipo de consejo no es muy bueno. Hay un salmo muy hermoso que a mí me gusta, el Salmo 1. Uno de ellos también dice, no sé si usted se acuerda, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, feliz, dichoso ese hombre, esa mujer, ¿no? Que no hace caso de ese consejo de personas que dicen, hazle lo mismo, ¿no? Hazle lo mismo. Ha habido casos incluso donde personas que acuden a esos lugares donde los brujos, ¿no? En mi país le dicen, se me fue la palabra, estoy 20 años acá y ya se me fue, ¿no? Curanderos, están. Curandero, pero tienen un nombre muy típico en Aymara. Bueno, ya se me fue, no me acuerdo. Pero bueno, sé que son brujos, ¿no? Hacen un montón de cosas. Hay personas incluso que acuden a esos lugares para hacerle el mal a su prójimo, ¿no? Y bueno, y ese le dice, bueno, tráete la foto de la persona, o tráete una ropa, una prenda, lo que sea, y nosotros lo trabajamos acá y en 24 horas, ¿no? 24 horas va. Bueno, también he visto que a muchas personas acuden a ese lugar para hacer amarres, dice, ¿no? Si están enamorados de alguien. O sea, hacen de todo. Las personas, lamentablemente, hacemos de todo. Pero la palabra de Dios, la Biblia, lo que usted tiene en su mano, espero que lo haya traído, ¿lo trajo? Claro que sí, ¿no? Lo trajo su Biblia. Nos enseña todo lo contrario. La Biblia, ese manual que usted tiene, nos dice todo lo contrario de lo que nosotros a veces anhelamos hacer en nuestro corazón. Hermanos, el resentimiento, tanto como el rencor y todo lo que usted tiene, ¿sabe qué nos evita? Nos evita tener una vida o vidas abundantes, fructíferas. Esos resentimientos, esas amarguras que guardamos en el corazón contra alguien, muchas veces se hace un cáncer. ¿Sabe cuando a una persona le detectan un cáncer? Prácticamente dice, muerte segura, ¿no? Y estaba leyendo un documental que allá en los Estados Unidos la mayor cantidad de personas que mueren es debido al cáncer. Pero también hay un cáncer en el cristiano que cada día va llegando más y más. Y las personas mueren por ese cáncer espiritual. Hoy estamos acá y mañana no sabemos. Ese cáncer, hermanos, mata tanto la vida espiritual de un cristiano. Si usted lo quiere decir, puede ser de un creyente, ¿no? Aquella persona que cree, un día abrazó el Evangelio y de la noche a la mañana, por alguna razón, tiene un resentimiento con alguien, dejó de orar, dejó de leer la palabra de Dios y deja minar su corazón de a poco. Quiero decirles, hermanos, que este cáncer, esta enfermedad llamada cáncer espiritual, muchas veces sucede por la falta de perdón, porque nos cuesta perdonar. Ahora, para poder entender un poco mejor este asunto, vamos a ir a la palabra del Señor. Y debemos también entender que como cristianos o como hijos de Dios, que usted lo es, debe perdonar. Y lo que Dios te manda siempre es que perdones. Recordemos que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, la Biblia, lo que usted tiene, es una inspiración de Dios. Y ese es el mejor modelo que nosotros podamos llegar a seguir. ¿Quién? Cristo, ¿no? Cristo. Y es por eso que Dios nos ha dejado un manual, la Biblia. Bueno, en este libro vamos a encontrar un montón de cosas. Usted puede encontrar desde cómo ser un buen economista. Usted puede encontrar de cómo perdonar a una persona, cómo ser un padre, un hijo. No, pero un hijo de verdad, un padre de verdad, un hermano de verdad. Por eso, si usted deja de lado la palabra de Dios y la oración, mis hermanos, está en un grave peligro. Pues recuerda, mi hermano, que ese es tu manual de vida.
Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de Colosenses 3:3 y vamos a ver qué es lo que nos dice Dios respecto al perdón. Porque nosotros tenemos que aprender a perdonar de la misma manera que Cristo un día nos ha perdonado a nosotros. ¿Lo tiene? Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos. ¿No? Yo sé que a veces cuesta soportar a una persona, ¿no? Cuesta. Y más si la persona te ha hecho daño o alguien te habló mal contra ti, cuesta. Y a veces pasa eso en las iglesias también. Yo espero que aquí no. Pero hay iglesias enormes donde las personas lamentablemente no quieren ni ver al hermano. Tal vez porque habló en contra de él o habló en contra de su madre o su familia. Y bueno, como hay iglesias que tienen 2 o 3 salidas y prefieren salir por la otra y el otro ven que está saliendo por la otra. Pero lamentablemente acá solo hay una salida, así que se tapa con todos, ¿no? Y sigue diciendo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es una orden del Señor. Así también nosotros tenemos que aprender a perdonar. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros, dice otra versión. Vamos a seguir viendo algunos otros versículos respecto al perdón para poder entender un poco más. Así que vamos a ir al libro de Salmos 103:12. ¿Qué tipo de perdón es lo que Dios quiere que nosotros podamos demostrar? No ese perdón falso, ¿no? Pero hay personas que perdonan condicionalmente. Dice, te perdono, pero si me compras algo, dice. Y a veces dice, mira, vi algo allá que te gusta, pero si me perdona. Y hay hombres que tal vez también saben que la mujer, la única forma que te perdona es porque le compras algo, le das algo y bueno, y te agarran de ese lado, ¿no? Pero no, ese perdón no es genuino. Ese perdón es condicional. ¿Lo tiene? Dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está al oriente del occidente, ¿no? Él, Jesús, Él lleva nuestros pecados tan lejos de nosotros. ¿Por qué a veces a nosotros nos cuesta olvidar? Cuando alguien nos ofende nos cuesta, siempre lo tenemos, y a veces lo tenemos como machetito, lo andamos recordando todo el tiempo. ¿Te acuerdas lo que me hiciste? ¿No? O a veces cuando alguien te hace, o tu pareja te hizo daño, y dices, otra vez lo mismo, ¿no? Seguro ya me va a hacer lo mismo. Y pasan así. Mis hermanos, si Jesús, como dice el Salmos, que Él llevó nuestros pecados tan lejos, yo pienso que siempre es motivo de darle gracias a Él, porque Él cada día nos perdona. Y sobre todo Él aleja nuestros pecados. El libro de Isaías 38:17. Isaías 38:17 dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ese es Jesús. Porque cuando Él perdona, perdona de verdad. Y es por eso a mí que me cuesta entender muchas veces que por qué nosotros, como seres humanos, que somos tan inferiores, nos cuesta perdonar. Pero no solamente eso, sino que también Él dice que borra nuestros pecados, ¿no? Isaías 43:25, yo lo leo, dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo. Él se olvida de todo lo que tú has hecho porque Él te perdona. Obviamente siempre y cuando que tú vayas y le digas al Señor, perdóname, y puedas lavarte nuevamente con la sangre preciosa de Cristo. Él borra por completo.
¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos reseteado un teléfono? Lo hemos puesto de fábrica. Pero tenía un montón de basura, acumula bastantes cosas que tal vez están allí en el papel de la basura y no te diste cuenta. Y entonces lo reseteé. Y cuando lo reseteas, ¿qué sucede? Se resetea de fábrica, se borra por completo y solo aparecen las aplicaciones que estaban ahí. Nada más. Y es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente. Resetear nuestro corazón y resetear nuestra mente. Y perdonar. Y perdonar por completo. Porque Él no solamente borra, sino también Él se olvida, dice. El libro de Jeremías 31, 34, si lo quieres buscar o lo quieres anotar. Jeremías 31, 34. Esta es una promesa de parte de Dios. Dice, perdonaré tus maldades y nunca más me acordaré de tus pecados. Ese es un Dios de amor al que nosotros servimos. Así que te animo a que puedas ir con frecuencia al Señor cuando estás pasando momentos así críticos, ¿no? Y pedirle perdón a Dios. Porque Él dice que Él nunca más se acordará de tus pecados. Nunca más. Y finalmente, cuando Él perdona, sepulta también nuestros pecados. O sea, ¿qué es lo que hace entonces Dios? Él lo que hace es borrar nuestros pecados. Él se olvida de nuestros pecados y también Él sepulta nuestros pecados. Lo hace todo. Miqueas 7:19 habla respecto a cuando Él sepulta nuestros pecados. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Se ha dado cuenta en los versículos que hemos leído? Siempre habló respecto a pecado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros guardamos en el corazón y cuando es un resentimiento o cuando tenemos rencor y odio hacia una persona es pecado. Así que si usted está pasando por un momento así o tiene algo en su corazón, es mejor que perdone. Y Dios también le ha de perdonar. Vemos pues que el perdón de Dios es algo radical. Ya les decía, eso no es una sugerencia. Cuando Dios perdona, Él lo hace al 100%. Y así es como nosotros debemos de perdonar también. Porque ese es el modelo que nosotros debemos de seguir. Lucas 17, 3, 4 dice, así que cuídese, si un creyente peca, repréndelo luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. ¿Te lo leo otra vez? Así que cuídese, si un creyente peca, repréndelo, luego si hay arrepentimiento, perdónalo. O sea, si un día tu hermano te ofendió por alguna razón y es cristiano y si se arrepiente, ¿qué debes de hacer? Perdonarlo. No es difícil, es algo sencillo. Perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarlo. Constantemente, perdónalo. Espero que hayas notado que no es una sugerencia de parte del Señor, sino que es una orden, perdonar. Jesús dice que debemos de perdonar 70 veces 7. ¿No? Así que mis hermanos, porque hay hermanos que tal vez se ponen a sumar y dicen, a ver, bueno, ya te perdoné una vez, ya te perdoné 2 veces, ya te perdoné 3 veces, esta es la 4ª vez y sigues lo mismo. No, perdona, constantemente, perdona. Porque si usted el día que no perdonó, cometió pecado, ¿no? Así que es bueno que usted vaya perdonando constantemente. Ahora, 7 veces, dice 70 veces 7. Bueno, este es un hebraísmo. Y quiere decir que debemos de perdonar siempre. Siempre. En el libro de Mateo, si usted lo va buscando, 18, 21, 35, Jesús nos enseña al respecto del perdón y en una hermosa parábola. ¿Qué era una parábola? Una parábola era cuando Jesús enseñaba para poder ilustrar algo, enseñar a la persona
¿Viste cuando nosotros agarramos una fábula? Bueno, muy similar, pero no era una fábula. Él siempre usaba a veces lo natural y te enseñaba mediante una parábola para que tú puedas aprender y llamarte la atención. Y para que podamos aprender. Si lo tienes, Mateo 18, 21, 35 dice: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Mira, recordemos que Pedro no espera la respuesta. Él le dice: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? Él ya sabía que tenía que perdonar 7 veces, ¿no? Y dice: no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. ¿Cuándo? Al día, 70 veces 7. Y es por eso cuando habíamos leído, eso que era un hebraísmo y decía siempre, perdona siempre. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar con un rey. Sigo leyendo el 23. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar con un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le pidió: por favor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo libró y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, vino al hombre, o envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de todo corazón a sus hermanos. Esa era la parábola que Jesús les había contado a sus discípulos. Jesús contó en la parábola de este hombre que halló el perdón de su amo. Si se dan cuenta, en las dos, ambos van y el otro le pide de rodillas perdón. Y el otro tiene compasión. Y el otro también va de rodillas de la misma manera y le dice perdón. Pero el otro no hace omiso a eso y encima no lo perdona. Nosotros tenemos que aprender a perdonar por eso, hermanos, constantemente. Y sobre todo pedir y clamar perdón a Dios mientras estemos en este mundo y tengamos vida. Y debemos de estar siempre dispuestos a perdonar a los que nos han ofendido. Siempre debemos estar dispuestos. La Biblia nos muestra ejemplos de cómo el perdón es básico para alguien que se llama siervo de Dios, o se llama cristiano, o se llama creyente, como te lo decía. Tenemos otro caso respecto a perdón en el libro de Primera de Samuel 26, 1, 11. Tenemos el caso de David, que a pesar de la injusticia de persecución de Saúl, hasta el intento incluso de asesinarlo, él lo perdonó. Isaías
Primera de Samuel 26, 1 al 11. Dice, ahora bien, algunos hombres de Ziph fueron a Gilbea para decirle a Saúl, David está escondido en la colina de Áquila, que tiene vista a Gismón. Entonces Saúl escogió a 3,000 de los soldados selectos de Israel y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Zin. Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Áquila, cerca de Gismón, donde David se escondía. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, envió espías para verificar la noticia de su llegada. Cierta noche, David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo, y Saúl y Abner, hijos de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. ¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento?, preguntó David a Ahimelech, el hitita, y a Abisaí, hijo de Serbia, hermano de Joab. Yo voy contigo, contestó Abisaí. Entonces David y Abisaí fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, y también con su lanza clavado en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisaí a David. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza, no habrá falta de darle otro. No, dijo David, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo o en batalla. Mis hermanos, David estaba enfrente del rey que le había perseguido y le persiguió durante mucho tiempo. Prácticamente él tuvo que escapar de él y vivía, como dice, en una cueva. Pero pese a eso, él no levantó, tenía la oportunidad, incluso 2 veces tuvo la oportunidad de matarlo al rey, pero él no quiso. Y a veces sucede que cuando nosotros tenemos la oportunidad lo hacemos, ¿no? Tal vez no lo matamos literalmente, pero a veces con las palabras sí. Vemos que Abisaí le susurró al oído y le dijo, déjame que lo mate. Y a veces sucede eso. Hay amigos que te dicen, no, deja, yo me encargo. No, yo me encargo. Tú nada más muéstrame quién es y después yo me encargo, dice. ¿No? Y el otro dice, bueno, si lo vas a hacer, y hazlo vos y yo no. No, mis hermanos, no debemos de hacer muchas veces caso a ese tipo de personas. Porque no solamente él, sino también Satanás muchas veces susurra en nuestros oídos. ¿No? Y nos dice, pero mira, si te hizo lo mismo, ¿por qué no le haces igual? El capítulo 11 dice, el Señor me libre de que mate al que él ha ungido. Pero tomó su lanza y la jarra de agua que estaban junto a su cabeza, y luego le dijo, vámonos, sígueme. Y se fueron los dos de ahí, salieron. Y David lo perdonó, y no porque sintió perdonar, sino porque él conocía a Dios. Y es por eso que él dijo, con certeza, seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo o en batalla. ¿Y cómo murió? En batalla. Murió en batalla. Tenemos también el ejemplo de un gran hombre de Dios. Te lo voy a buscar en el libro de Hechos 7:54 al 60. ¿Por qué los voy leyendo esto? Para que ustedes pudiesen ver que en la Biblia hay lleno de personajes que un día perdonaron. Y si nosotros estamos en este lugar y estamos aprendiendo la palabra del Señor, es para que también nosotros podamos perdonar. Si alguien no te hizo daño hoy, tal vez el día de mañana sí lo va a hacer,
o lo va a hacer a tu familiar, y lo que tú tienes que hacer es solamente perdonar. Hechos 7, 54, 60 dice: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban, y con rabia le mostraban los puños, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Me recuerda mucho a la oración que Jesús hizo cuando estaba en la cruz. ¿Se acuerda? Padre, no tomes en cuenta este pecado. Perdónalos. Ese hombre que podríamos decir era de otro calibre, muy diferente. Esteban, a quien estaban matando a pedradas, sin embargo, él estaba orando y pidiendo perdón por sus asesinos, por aquellos que lo estaban apedreando. Hermano, esto es justamente lo que nosotros debemos de hacer todos los días. La palabra de Dios no solo enseña que nosotros debemos perdonar, sino que debemos de hacerlo de todo corazón, no solamente de dientes para afuera, como comúnmente decimos, sino hacerlo de todo corazón, olvidarnos, así como habíamos leído a principio. De la misma manera nosotros debemos de olvidar todas las ofensas que a nosotros nos hacen, o a cualquiera de nosotros. Sigamos leyendo un poco más el libro de Mateo 18, 35. Mateo 18, 35 nos dice cómo nosotros debemos de aprender a perdonar. Y Jesús dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas, ¿no? Así que nosotros tenemos que comenzar a aprender a perdonar. Vemos pues que perdonar no es una sugerencia, sino que eso es un mandato de parte de Dios. Y si no perdonamos, estamos cometiendo un pecado y sufriremos, mis hermanos, graves consecuencias. ¿Cuáles serían ese tipo de consecuencias, no? Ahí tuve una pequeña listita. Una de ellas sería hay un obstáculo en nuestra oración si usted no perdona. ¿Cuántas veces ha sucedido que usted quiere entrar, ese dato como cantábamos, ¿no? Queremos entrar a la presencia de Dios y oramos, ¿no? Incluso a veces con las manos levantadas, y sentimos que Dios no nos escucha? ¿Le ha pasado alguna vez eso? Ha habido momentos en que yo me acerco delante del Señor para orar. Lo puede hacer de la manera que usted quiera, de rodillas, levantada las manos a la mañana, pero se levanta y sigue igual. Y sigue igual, que es algo que está pasando en su corazón, hay algo en su vida. Hay un obstáculo en sus oraciones, y muchas veces es la falta de perdón, a pesar de ahí que muchos otros pecados más, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro corazón siempre va a haber resentimiento hacia alguien. Incluso muchas veces hay resentimiento en contra de Dios. Hay personas que le culpan a Dios por algo que ha sucedido. Usted podía haber perdido un familiar, ¿no? Y le culpa al Señor, ¿por qué? Si él iba a la iglesia, yo también, diezmábamos, ofrendábamos, era constante. No, pero fue la decisión de Dios. Pero hay personas que viven con ese resentimiento incluso de no perdonar a Dios.
Y espero que no sea nuestro caso. Por eso siempre que me paro acá les digo, pienso que siempre estamos en el mejor lugar, donde podemos aprender la palabra y podemos estimularnos unos a otros. La falta de perdón es uno de los obstáculos para la oración que pasamos por alto. Dice, cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Eso dice el libro de Marcos 11, 25 al 26. El perdón que menciona este pasaje no es el perdón de salvación para empezar, ¿no? Eso es otro tipo de perdón, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios por todo lo que hemos hecho y aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, ¿no? Sino ese perdón que nosotros a veces hacemos es un perdón de gracia, algo que Dios te ha dado. Pero lo que Jesús está hablando de perdón es algo cuando tú tienes en contra de tu hermano o en contra de alguna persona. Nosotros tenemos que aprender a perdonar día a día, diariamente, todos los días. Y eso es uno de los obstáculos que muchas veces sucede, que no somos escuchados por Dios. ¿Por qué? Porque tenemos algo en el corazón. Consecuencia número 2. Estorba nuestro crecimiento espiritual, no de tamaño, ¿no? Sino nuestro crecimiento espiritual. Muchos cristianos se han estancado en su crecimiento espiritual, o sea que no avanzan, porque tampoco se desarrollan a pesar de sus esfuerzos, y una causa de este resentimiento es la falta de perdón. Hay personas que, como comúnmente se le dice, son enanos espirituales. No crecen. Tú lo ves al hermano, sigue igual. Eso es uno de los factores, pueden haber otros más. Puede ser por falta de la lectura de la palabra, compromiso, falta de oración. Las consecuencias son bastantes, ¿no? Pero una de ellas es la falta de perdón. El libro de Hebreos 12:15, si usted lo busca. Respecto a este punto dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, ¿no? Os estorbe su crecimiento espiritual. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los estorbe a ustedes y envenene a muchos. Eso es lo que dice la versión NBI. La palabra que se traduce a amargura es la palabra griega, está un poquito difícil, pikraino, P-I-K de kilo, R-A-I-N-O, que significa pinchar o punzar. Es como tener una espina ahí constantemente molestando en tu corazón o en tu vida, que está ahí clavado a tu corazón. Yo por eso le digo, cuando alguien está orando, de pronto viene en la cabeza, se cruza algo, más allá del dinero, que voy a comer más tarde, que voy a trabajar mañana, ¿no? Más allá de todo eso, ¿no? Se acuerda de alguien y dice, ay, ¿no? Y te desconcentra por completo. Y puede pasar, porque hay un estorbo en tu vida. Y es la falta de perdón. Consecuencia número 3. Estorba nuestra comunión con Dios. La comunión con Dios es importante para empezar. ¿Cuántos cristianos predican, evangelizan, incluso pueden estar diezmando, cantando, tocando algún instrumento y no han percibido que Dios no ha recibido nada de ellos porque hay un resentimiento en el corazón? Muchos.
Usted puede hacer todo lo humano posible para poderse acercar a Dios. Pero si usted tiene algo guardado en su corazón, sea lo que sea, es insulso. Usted puede venir durante 20 años a la iglesia o puede venir congregándose constantemente y durante los 20 años ha estado diezmando, ofrendando, pero si usted ha tenido durante esos 20 años un resentimiento, déjeme decirle que Dios nunca aceptó esa ofrenda. ¿Sirvió para pagar los servicios que hay en la iglesia? Sí, pero Dios nunca aceptó esa ofrenda. Nunca. Mateo 5, 23, 24 nos habla respecto a este tema, o a este punto. Es un versículo muy conocido, yo sé que usted lo ha leído varias veces. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿No? Es un versículo muy conocido. Es un versículo muy conocido que tenemos que ponerlo en práctica. Si hay un resentimiento en tu corazón contra alguien, no pretendas, mi hermano, adorar a Dios, que es insulso. Jesús nos dice primero, resuelve este problema en tu corazón y así tendrás libertad para adorar a Dios recién. Como le decía hace rato lo que cantábamos, Señor, ¿no? Quiero entrar a tu presencia. Podemos cantar, llorar, derramar lágrimas, lo que usted quiera, pero si usted tiene algo en el corazón, es insulso. No va a llegar ni siquiera a la puerta, no llega ni a la mitad. Consecuencia número 4. Abre puertas para que Satanás oprima nuestras vidas. Y eso es terrible. El apóstol Pablo nos advierte en el libro de 2 de Corintios 2, 10 al 11, dice, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. ¿Para qué? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Mis hermanos, Satanás tiene muchos métodos para oprimir a una persona. Uno de esos métodos es incluir a la persona o es inducir a la persona a que no perdone. Mientras estudiaba este tema, respecto a esto, me encontré con un relato que me pareció muy acorde a lo que estoy tratando, de la falta de perdón. Cuenta una persona y dice, en nuestro ministerio hemos visto muchas veces cómo la falta de perdón y el resentimiento han abierto las puertas a Satanás para oprimir a los creyentes. Había una hermana en nuestra iglesia, dice el que escribe, quien había tenido muchos problemas con su esposo. Realmente este hombre fue muy malo con ella. Él consumía drogas, no lo mantenía, encima ella tenía que trabajar duro para poder mantener a sus hijos. Y sin embargo, muchas veces él se llevaba el dinero para consumir drogas. Esto enfrentó muchas cosas terribles que le hacía a esa persona. El problema es que ella estaba llena de resentimiento hacia su esposo. Cada vez que ella oraba y lloraba por él, en su estómago se formaba como una bola que subía y bajaba y empezaba a arquearse y hacía intentos de vomitar. Estaba oprimida por el diablo. Su vida se había convertido en una vida miserable. Yo le expliqué con la Biblia que esas extrañas sensaciones que experimentaba era producto de una raíz de amargura y falta de perdón. Con la Biblia le mostraba que ella debía perdonar, pero ella siempre contestaba, no, yo no lo puedo perdonar a ese hombre. Finalmente se complicó más su vida. Se olvidó
o mejor dicho, se volvió al mundo, se metió con otros hombres y lamentablemente siguió autodestruyéndose. Cuando yo leía esto, yo me acordé de algo que nosotros habíamos pasado hace tiempo atrás, en todo caso mi papá, ¿no? En el ministerio. Yo había sido bastante chico, habré tenido mis 12 años. Ya mi padre era en ese momento pastor. Y bueno, allá, bueno, acá también, ¿no? Allá por lo general cuando uno se casa busca a alguien para apadrinarlo, ¿no? Le dicen padrino, le dicen. Y mi papá era padrino de esa persona porque fue el testigo que le metió a la iglesia y todo, le hicieron casar. Y al principio se llevaba muy bien con mi padre. Pasó el tiempo, como le decía, iglesias grandes, el ministerio, todo eso, comenzó a haber celos de parte de él. No le gustó cómo mi papá llevaba adelante la iglesia y comenzó a hacer complot. Y comenzó a inducir a otras personas de la misma manera. ¿Para qué? Para poderlo derrocar, como quien diría, ¿no? Y sacarlo del pastorado. Pasó un tiempo, mi padre dejó de ser pastor, se fue a otra iglesia, nos fuimos a otra iglesia en realidad, y él comenzó a hablar en contra de él, cómo llevaba. Y me acuerdo que un día viene su esposa, y entonces le comienza a platicar a mi papá y le dice, mira, mi esposo está mal, está enfermo. O sea, hermano, le duró aproximadamente como 5 a 6 años que estaba recontra enfermo. Y un día, como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, viene la esposa, pasados 5 años, y dice, padrino, le dice, mi esposo quiere hablar contigo, pero quiere hablar contigo ahora, dice, ahora. Y en el camino le contó de que cuando estaban a punto de dormir, comenzó a tener un dolor en el pecho, pero prácticamente se quedó totalmente flaco, era irreconocible de lo que era. Y era bastante joven. Y le dice, mira, no, estábamos a punto de dormir y comenzó a retorcerse y prácticamente cayó al piso y tuve que golpearle en el pecho para que pueda respirar. Dice que la desesperación, no sabía nada de primeros auxilios, comenzó a tratar de hacerlo levantar, pero estaba prácticamente sin respirar. Y la desesperación hizo que le golpeara en el pecho y dice que le comenzó a golpear en el pecho. Y por la misericordia de Dios se levantó. Y cuando llega mi padre donde él y le dice que le abrazó, le dijo, perdón, yo hablé mal de ti, hice esto contigo. Hermanos, a la semana esa persona estaba como antes. Tal vez un poco delgado, así por la falta de comida, pero había mejorado bastante. La falta de perdón, el resentimiento, los años que estuvo. Hermanos, Dios puede usar un montón de circunstancias para podernos enseñar algo. No caigamos en eso. También causa enfermedades físicas la falta de perdón. Está comprobado que muchas enfermedades, así como la úlcera, gastritis, diabetes o cáncer, están estrechamente ligadas a la falta de perdón. ¿Por qué se los digo esto con tanta certeza? Igual, mientras estaba preparando esto, me encontré con una noticia. Ahora esta sí, no sé de dónde era, no sé en qué lugar pasó, pero era una entrevista a unos médicos, y estos médicos no eran creyentes. Estaban organizando un encuentro en un coliseo. Lo curioso del nombre, así como un eslogan, lo pusieron sanidad por el perdón. Ahora estos médicos explicaban que en su experiencia habían observado que muchos de sus pacientes en realidad, que aquellos que estaban enfermos físicamente, no tenían nada. Cuando se ponían a indicar un poco más en sus vidas, descubrían que estaban guardando rencor en sus corazones. Estos médicos, repito, que no eran creyentes, habían descubierto que cuando estas personas perdonaban, inmediatamente quedaban sanas. Por eso estaban organizando un gran encuentro para motivar a la gente a perdonar y de esa manera quedar sanas de sus enfermedades.
Conclusión, ¿cuántas personas, incluyendo hermanos, querían sanarse alguna vez de alguna enfermedad que tuviesen? Muchos. A nadie le gusta estar enfermo para empezar. Pues esta enfermedad, como al principio le decía, este cáncer, pues está matando a muchos espiritualmente. Si tan solo nosotros fuésemos a la Biblia constantemente y diésemos a Dios, perdonar para nosotros sería sencillo, no sería difícil. Ante todo, nosotros tenemos que entender que perdonar no es un sentimiento, sino que también es una decisión. No se trata de sentir o lo siento perdonarte, no, usted lo tiene que hacer ni nada más. Otra consecuencia de la falta de perdón. Ahora, como le decía a mis hermanos, perdonar no es fácil, no es sencillo. Y más sobre todo cuando una persona te ofende, ¿no? Y sobre todo cuando habrá cosas contra nosotros. Ahora, ¿cómo demuestro que he perdonado a una persona? Debemos orar por quienes nos han hecho mucho daño. Por esas personas, por aquel que te hace daño, por aquel que te ofende. Tú lo único que tienes que hacer es orar por ellos. Libro de Mateo 5:45. Mateo 5:44 dice, si ya lo tiene, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nos enseña que debemos orar por nuestros enemigos, pero no orar para que caiga fuego sobre ellos. Señor, manda castigo sobre esa persona que me hizo daño. Y encima muchas veces sacamos versículos bíblicos fuera de contexto, ¿no? Y dice, no, el Señor dice, mía es la venganza, ¿no? Ya pagaré, y nos ponemos a orar. No, mi hermano, lo que usted tiene que hacer solamente es orar por esa persona. ¿Para qué? Para que un día también pueda conocer a Cristo. Como bien le decía en el libro de Hechos 7:60, dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, lo que habíamos leído, ¿no? Antes de que muera Esteban. Lo único que tú tienes que hacer, mi hermano, es orar. Orar, y aunque no tengas ganas, pero orar. No por lo que sientas, no, simplemente hazlo. Y también tienes que hacer el bien a aquellos que te hacen daño. Nuevamente, aunque no tengas ganas o tengas gestos de amor hacia una persona o hacia alguien, o alguien que te ha hecho daño, solamente lo que tú tienes que hacer es orar, acercarte a Dios y presentarle en oración a Dios. Por ejemplo, en una oportunidad un joven atropelló a una mujer y mató. Recuerdo que esto pasó, no me acuerdo en dónde, pero un joven que no tenía ni registro, no tenía nada, atropelló a una niña y lo mató. Y lo mató. Y el padre, como todos, reaccionó de una manera diferente, pero después se acordó que era cristiano y lo perdonó. Lo perdonó, pero ¿qué es lo que le perdonó? Perdonó absolutamente todo. No, perdonó de que lo haya matado a su hija y dijo, bueno, yo también puedo manejar y puedo matar a alguien y mejor lo dejo que se vaya. No, lo que él hizo, digamos, en sí, perdonarlo está bien, ¿no? Perdonarlo, ya lo mató, bueno, pero después de eso lo que tenía que hacer era llevarlo ante las autoridades para que la persona pueda pagar ante la autoridad. Uno, por haber manejado sin registro y encima mareado. ¿Sí? Pero él dijo, no, arreglaron entre ellos todo eso y lo dejaron ahí. Y el otro se fue tranquilo y el otro lo enterró, unos cuantos, no sé si le habrá dado dinero o no, pero bueno, ahí quedó todo. Esto nos muestra que el perdón se puede muchas veces confundir.
Recordemos que Dios es un Dios de perdón, pero también Dios es un Dios justo y castiga el pecado. Vamos al libro de Romanos 13, 3, 4. Hablando respecto a este tipo de perdón, ¿no? Pablo le escribe a los romanos, le dice, Romanos 13, 3, 4. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Más claro que eso, yo creo que no hay. También nosotros lo que tenemos que aprender es bendecir a aquellas personas que nos hacen daño. No permitir que de tu boca salgan palabras de maldición. Más bien, lo que tú tienes que hacer es siempre bendecir a la persona. Bendecir. Si es personalmente, mejor todavía, ¿no? Ir y, aunque no haya sido tu error, ir y acercarte y decirle, ¿te hice daño? No, muchas veces pasa eso, que uno está molesto con el otro, está enojado. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron un momento para poder conversar, ¿no? Y guardan el rencor durante mucho tiempo. Algo que se podía haber solucionado en cuestión de minutos y tan solamente era acercarse y decirle, che, ¿te ofendí en algo? ¿Te hice daño en algo? Bueno, si te hice algo, te pido perdón. Y nada más. Porque muchas veces ese resentimiento que nosotros tenemos destruye nuestras vidas y a veces incluso destruye a nuestra familia, nuestros hijos. A todos en realidad. Y sobre todo, como les decía, yo me acuerdo también cuando era bastante chico, mi papá y mi mamá mi mamá en todo caso no se llevaba mucho con mi suegro, con su suegra y su suegro, con mis abuelos, ¿no? Y el hecho de eso ocasionó también en nosotros. Y nosotros veíamos, digamos, cuando mi mamá a veces venía y mi abuelo le gritaba o le trataba mal. Y entonces mi mamá decía, no, tu abuelo es un desgraciado y todo eso. No quiero que hablen con él, no quiero que se junten, no quiero que hagan esto. Y nosotros crecimos con eso. Crecimos con ese resentimiento de no verle a mi abuelo ni a mi abuela. Hasta cierta edad. Me acuerdo una vez ya cuando ya mi hermana era bastante grande, mi hermana mayor, cuando vino mi abuelo, tocó la puerta y le cerró la puerta prácticamente en la cara. Y hasta hoy en día, te podría decir que a veces mi hermana guarda ese rencor hacia mi abuelo. No quieren hablar de él. Y también pasó conmigo. Yo cuando comencé después ir a la palabra del Señor y asistir a la iglesia, me di cuenta de todas las cosas que mi madre me había metido a la cabeza y yo fui culpable también de eso. Entonces yo estaba decidido, dije, voy a ir allá y voy a ir a pedirle perdón a mi abuelo. Voy a ir a pedirle. Pero pasó los años y cuando yo estaba decidido dije, voy a ir a fin de año a pedirle un rato perdón a mi abuelo, que hablaba eso con mi esposa ya. Y bueno, no llegó el fin de año y mi abuelo murió. Nunca tuve la oportunidad de ir y de decirle perdón, porque la pelea no era conmigo, ¿no? El conflicto no era conmigo, sino era con mi madre y no conmigo. Y muchas veces eso pasa con los padres, ¿no? A los hijos les comenzamos a decir, no te metas con él, no te juntes con él. Ahora es muy diferente, digamos, obviamente, decirle al hijo, bueno, no te juntes mucho con esa persona porque no es muy buena influencia, ¿no? Pero no hacerlo nuestros problemas, hacerlo los problemas de los niños también. Para nada. Tenemos que tomar muy en cuenta eso.
Estaba leyendo igual un pequeño libro. ¿Sabías que a los gallos de pelea, eso no sé si alguna vez lo has visto en la televisión, sobre todo allá por México lo practican eso, les hacen pelear a los gallos? A estos gallos o a estos gallitos, pues los instruyen desde pequeñitos, ya desde cuando ellos son pollitos. Les comienzan a hacer pelear, ¿para qué? Para que ellos comiencen a tener odio hacia el otro pollito, desde muy chiquitos. O sea que se podría decir desde muy tiernos ya los están enfrentando hacia otros pollitos. Y siembran en ellos el deseo de matar y también hacia su adversario, ¿no? Sucede en algunos casos en que enfrentan o los ponen de frente a frente, o sea, los ponen ahí una jaula aquí y el otro, y ellos comienzan a aletear con tal de querer salir del corral. Y no lo logran. Pero los ponen así para que ellos comiencen a tener esa instinción de matarle hacia la otra persona. Y entonces ellos se comienzan a mirar frente a frente y prácticamente no pueden hacer nada, solamente aletean y se dan contra la reja. Te dije que también ha habido literal que muchas veces en ese trayecto esos gallos mueren. ¿Pero cómo? Se les explota el corazón literalmente. O sea, mueren literalmente de odio en el corazón. Y espero que eso también no sea nuestro caso. Debemos de tomar en cuenta. Hay personas que personas que miran hacia la otra persona y a veces lo miran con rencor y lidian con resentimiento. Y a veces tienen ese deseo de hacer algo, de tomar venganza. Pero si ese es tu caso, mi hermano, yo te animo a que tú vayas a la palabra del Señor, ¿no? Y vayas hacia Dios con frecuencia y le puedas pedir perdón a Dios por todo lo que tú estás haciendo. Si es que hay algo guardado en tu corazón. Yo espero que no. Y espero que no. Espero que tú no tengas ningún resentimiento hacia una persona o hacia alguien o hacia la persona que te hizo daño. Mis hermanos, siempre me pongo a pensar, si Dios nos ha perdonado, ¿cómo a nosotros nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿No? Sobre todo aquellas personas que tal vez son familiares, y en vez de demostrarles que somos hijos de Dios, para que esas personas un día puedan conocer también a Dios, al contrario, ¿sabes qué es lo que hacemos con el resentimiento? Alejarlos más de Dios. Los alejamos mucho más. Y es por eso que a veces incluso no oramos por ellos. Nosotros queremos irnos al cielo. ¿Cuántos quieren ir ante Dios? Todos. Pero el otro, que se quede. ¿No? Que se quede a pasar la gran tribulación, que se quede a pasar el juicio de Dios. Pero mientras yo y mi familia, ¿no? A veces sacamos, ¿no? Texto de decirme, yo y mi familia serviremos a Jehová y bueno, yo me voy allá. No, yo pienso que el anhelo de cada persona debe ser que todos puedan recibir la gracia de Dios y sobre todo el perdón de Dios. Todos. Y ese debe ser nuestro trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo. Perdonando y enseñándolos a perdonar. A ellos también. Hay una de las cosas respecto a lo que me olvidaba, respecto a las cosas que les hablaba, digamos, de guardar el sentimiento que una madre le influye muchas veces al padre, a guardar el sentimiento, es que mi padre fue culpable a veces en eso, ¿no? ¿Por qué? Por dejar que su padre siga haciendo lo que él quería, lo que él placía, ¿no? Me acuerdo en una oportunidad cuando Gabriel tenía sus 5 años, 6 más o menos, iba al colegio. Y en el camino, cuando yo fui a retirarle a la escuela, vinieron conversando con su primo y se ve que su primo le cuenta a su mamá que algo que habían hecho, que le dijo que haga, era mi hijo, ¿no? Era algo terrible, no me acuerdo qué era, pero algo que más bien que se me fue. Si no, otra vez. Algo terrible. Y en el camino fui con él y hablándole le decía, ¿tú hiciste eso? Dime la verdad. No, papá, dice, no. Y pasaron otro, ¿hiciste eso? No, papá, dice, no hice nada, es mentira, dice. Mira que te va a ir mal, Gabo, le digo. No hice nada. Y cuando estábamos a punto de llegar a casa, estábamos a casa y faltaba un
un par de pasos allí. Me dice, sí, dice, se comienza a entrar en el llanto, ¿no? Y dice, sí, fui yo, pero no me pegue, dice, ¿no? Pero yo ya estaba molesto. Y más cuando me dijo que era verdad, porque en todo el camino hubiese tenido misericordia de él. Pero cuando llegamos me dijo, y mi hermana me dijo, ¿viste? ¿No? Y de los que te acusan, ¿no? ¿Viste? Y encima mentiroso, dice. Wow. Y bueno, y me metí, le agarré, me metí, subimos, y cerré la puerta. Y yo estaba dispuesto a darle castigo, pero estaba molesto. En ese momento no había leído todavía de que nosotros debemos de castigar a nuestros hijos con paciencia, con amor y todo eso, ¿no? Y no sé de cómo, de pronto, yo cerré la puerta. No sé cómo hizo mi mamá y mis hermanas. Aparecieron en mi casa. No sé por dónde entraron. Pero ahí estaban, ¿no? Dispuestos a agarrar el látigo. Y, no le pegues. No, es niño y todo eso. No, pero desde ahora... ¿no? Y mi mamá estaba ahí. Y mi mamá también. Y bueno, después de eso, me acuerdo que no le castigué, pero después sí, cuando ellos no estaban, ya más tranquilo. Ya más tranquilo le castigué y bueno, sé que se escucharon los latigazos, no sé, pero cuando mi esposa llega y se ve que mi mamá le contó, te le pegó, hizo tanto, ¿no? Y eso siempre fue lo bueno de mi esposa. Nunca me dio la espalda, nunca me contradijo. Siempre me dijo, le dice mami, ¿no? Mira, ma, si le pegó fue porque algo hizo. Es su padre. Ya veré por qué le pegó, pero yo no puedo decir nada. Eso es lo que le dijo. Por eso siempre pienso que muchas veces el esposo es responsable de todo eso. A mí muchas veces no me gusta hablar mucho en contra de la suegra, por dos razones. Uno, porque un día mi esposa y yo vamos a ser suegros, ¿no? Por eso las bromas contra las suegras o los suegros no me agrada mucho, ¿no? Pero un día vamos a ser suegros. Y segundo, porque también todo depende del esposo. Porque ha habido momentos en que mi madre se ha querido meter en la crianza de mi hijo o de mis hijos, ¿no? Y nos han venido y han dicho, mira, no le hagas esto, tratale de esta manera, ¿no? Y a veces ha contendido incluso con mi esposa en 2 oportunidades. Bueno, y todo depende del hombre. Yo tuve que ir donde mi mamá pacientemente y decirle, mira, mamá, tú tuviste la oportunidad de criarme a mí, a todos mis hermanos, y por la gracia de Dios nadie es ladrón. Nos has manejado, nos has pegado. Sí, mi mamá era terrible, ¿no? Y comencé a hablar con él y le dije, ahora déjame a mí hacerlo. Yo he aprendido. Y en el camino me equivocaré, sí. Ahora eso no quiere decir que no recibamos consejos buenos. Hay buenos consejos que te dan también, ¿no? Sobre todo en cuestión de medicamentos, ¿no? Entonces, pero todo depende de nosotros que hagamos respetar a nuestra esposa. Hagamos respetar a nuestra esposa, de decir, mira, ma, déjame que yo maneje mi matrimonio. ¿Eh? Deja que maneje mi matrimonio. Tú ya tuviste la oportunidad, ahora es la mía. ¿Eh? Y desde ese momento, nunca más mi madre se metió en nada. Mis hijos han pasado enfermedades, lo que sea, pero nunca. Yo ya experimenté con Gabriel, le hice de todo, hasta una vez le intoxiqué y todo, pero aprendí con él. Y la segunda y la tercera fue más fácil, ¿no? Pero son experiencias que pasamos y nosotros tenemos que aprenderlo y hacer respetar a nuestras esposas, ¿no? ¿Y así para qué? Para que ellos mismos no tengan un día rencor y resentimiento. Y eso aprendí por mi mamá. El cómo ella tenía y decía, no, yo no quiero eso para mis hijos y mucho menos para mi esposa. Así que por lo tanto yo lo tuve que poner un alto a mi mami y a mi papi también. Y bueno, y ahí hasta hoy en día, gracias a Dios, vamos bien. Sí, mis hermanos, les animo a que nosotros comencemos a perdonar. Si usted tiene algo contra alguna persona o contra alguien que le ha hecho un daño, simplemente, ¿qué debe hacer? Perdone. ¿Está bien? Perdone. Y es por eso que empecé leyéndoles el libro de Proverbios, que decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mi hermano, guarda su corazón. Guarde, porque de él mana la vida. Guarde su corazón. ¿Oramos? Querido Dios, te doy gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu misericordia, Señor, por lo bueno que eres tú.
Gracias por haberme dejado compartir tu palabra, Señor, en esta tarde. Yo sé que para muchos, Señor, tal vez es una palabra de amonestación, para algunos de alerta, consejo. Para cada uno de nosotros, Señor, tú nos hablas de diferente forma y diferente manera. Solamente rogarte, mi Dios, que en esta tarde, si alguno de mis hermanos o alguien está pasando por ese camino de resentimiento y guarda algo en su corazón, que puedas hablarle a él y sobre todo a su mente y decirle, perdona, tienes que aprender a perdonar. Y que podamos salir de este lugar no solamente Señor, escuchando tu palabra, sino que podamos salir renovados, teniendo algo guardado ya en nuestro corazón y decir, tengo que aprender a perdonar a cualquier persona que sea, el daño que nos hayan hecho, lo que sea, Señor, tenemos que aprender a perdonar. Y también enseñar de la misma manera a nuestros hijos que tienen que aprender a perdonar. Ayúdanos, ya que, Señor, siempre decimos que ellos son el futuro y el de la congregación o de la sociedad. Pero si nosotros no perdonamos, ¿cómo nuestros hijos podrían aprender, Señor, a perdonar? Si nosotros, Señor, queremos servirte y a veces levantamos nuestras manos, Señor, y decimos en honor de rendición, pero pienso que debemos de rendirnos de verdad. Mi Dios, te doy gracias en esta tarde por cada uno, Señor, de mis hermanos. Guarda sus vidas y sobre todo, Señor, guarda el corazón de cada uno de ellos. Gracias, mi Dios. Gracias. Amén. Amén, mis hermanos. Si algo dije por demás, ¿me perdonan? Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Coronado eres, Señor, coronado eres, Señor, en los cielos te alaban, en la tierra te adoran, coronado eres, Señor. Oh, coronado eres, Señor.